Bueno, vamos a revisar el siguiente problema. Dice, los datos se determinaron en un reactor intermitente para la levadura Saccharomyces cerevisiae y tenemos datos de tiempo, número de células, cantidad de glucosa que se está produciendo y la cantidad de etanol, que sería el producto. Entonces la glucosa es el sustrato, las células pues son células y el etanol sería el producto. Entonces debemos determinar los coeficientes de rendimiento, además de determinar mu máxima y Ks. Dice, asuma que no hay fase de retraso y desprecie el mantenimiento al inicio de la fase de crecimiento cuando hay pocas células. Entonces, bueno, necesito pasar estos datos a Excel. Entonces, voy a hacerlo más pequeño. Entonces, no quería hacer esto. Aquí está. A ver si puedo hacerlo así. Ahora tengo que hacer más pequeño esto. Y necesito solamente los datos. Serían 0. El tiempo. Le voy a poner tiempo, células, glucosa y etanol. Entonces, eso serían 0, 1, 2, 3. Ajá. Y luego esto sería 1, 1.37. 1.87, 2.55, 250, 245, 238.7, 229.8. Luego esto serían 0, 2.14, 5.03 y 8.96. Entonces ya tenemos esto. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando con esta parte. No, es que me gustaría que se hiciera más grande, pero bueno, supongo que hay que hacerlo más pequeño de este lado. Aquí está. Ok. Bueno, y lo primero que debemos de hacer es utilizar esta parte, ¿no? Esta parte que habíamos visto de cómo calcular los coeficientes de rendimiento. Entonces, para los coeficientes de rendimiento necesito primero la fórmula del primer coeficiente, que sería YSC, que en este caso va a ser menos el incremento de la cantidad de sustrato sobre de el incremento de células. Ajá. En este caso, pues aquí yo tendría que sería, ¿cómo calculo el incremento? Sería, pero va a ser un incremento negativo. Entonces, bueno, a todas estas les voy a, por ejemplo, a esta voy a hacerle que inserte toda una columna. Ajá. A esto también que inserte toda una columna para hacer también aquí los incrementos. Serían incremento negativo, el incremento de células, concentración de células. Ajá. Oh, genial. Entonces le voy a poner no, tampoco quiere. Bueno, ya saben ustedes que es negativo. Y luego este es el negativo, concentración del sustrato. Este sería concentración de células. Este sería la glucosa, es el sustrato. Entonces el incremento, ese sería el negativo de concentración del sustrato. Ajá. Y este es negativo. Este es positivo. No, negativo. Y este es positivo. Y luego esto, el etanol sería el producto. Entonces este sería el incremento de la concentración del producto. Ahí está. Entonces este también sería positivo. Ajá. ¿Por qué? Porque las células se incrementan, el sustrato disminuye y el producto, que es el etanol, incrementa.
Entonces, ¿cómo hago este incremento? Pues del primer número no tengo que compararlo, tendría que ser hasta el siguiente. Entonces resto este menos el anterior, pero esto debe de ser negativo, entonces lo voy a poner como negativo, ¿sí? Y aquí ya tendría el valor de 2,45. A ver, no, pero es este el que quiero. Sería un incremento de 5. ¿Sí? Bueno, de hecho disminuyó porque sería negativo. Entonces esto lo aplico a la siguiente, que sería el actual menos el anterior, y a la siguiente, que también sería el actual menos el anterior. Y entonces ya digamos ya tendría un incremento, podría tener un incremento promedio. Entonces podría ser un incremento de células de sustrato promedio, y entonces ese promedio sería el promedio de todos estos valores que tengo acá arriba. Y ya podría calcular el valor exacto de YSC. Entonces esto sería igual a 6.73. 6.7333. Ya le quité el signo negativo, entonces ahora me faltaría hacer el incremento de las células, y el incremento de las células es igual, sería el actual menos el anterior. Y lo aplico para todos los demás. Entonces también tendría yo un incremento de células, aquí ya no sería de sustrato sino de células promedio. Entonces aquí le vuelvo a sacar el promedio a todo esto, y ya tendría las dos relaciones. Tanto esta sería relación de células promedio, de sección de sustrato promedio, y relación de células promedio. Esto sería igual a 0.51667. Entonces no sé por qué se va para arriba, pero bueno, entonces aquí lo podría calcular. Entonces el primer valor de YSC va a ser igual a este valor de incremento de células promedio, incremento de sustrato promedio, perdón, dividido entre el incremento de células promedio, y tengo un valor aproximado de 13.03. Entonces estos serían 13.03 gramos sobre de gramos. También podría tener YCS, que sería el inverso. Entonces el inverso de esto sería igual a ver, serían YC-S, que nada más sería el inverso 1 sobre de esto que tengo acá arriba, serían de 0.076. entonces esto sería un valor de 0.0767, serían gramos sobre de gramo. Entonces ya calculé el primero, que sería YSC y YSS. Ahora tendría yo que calcular también ¿qué otro me piden? SP, sustrato producto. Entonces aquí también tengo que calcular el incremento del sustrato, entonces del producto. Entonces serían este menos el anterior, ¿sí? Y todo esto aplicado a todas las fórmulas. Entonces aquí tendría yo un incremento promedio del producto. Este sería de P, pero del producto, del sustrato, entonces sería del producto promedio. Entonces al final de cuentas calcularía un promedio de todos estos incrementos, ¿sí? Entonces serían de 2 puntos y tantos. Entonces a final de cuentas yo voy a utilizar, yo necesito Y S-P del producto, ¿sí? La relación entre el sustrato y el producto. La relación del sustrato y del producto. Bueno, ¿cuánto es del sustrato? Ya sé que es 6 puntos y tantos. Y cuánto es del producto, ya sé que es 2 puntos y tantos.
entonces tendría yo un valor de 2.25. Y el inverso de esto sería y del producto sobre del sustrato. Entonces a final de cuentas tendría yo el inverso de esto, 1 sobre de esto. Pero es que aquí me faltó. Genial, aquí me faltó un 1. Ay, no. Ay, haces lo que quieres. Vamos a ver, sería 1. 1 sobre de esto de acá arriba. ¿Por qué no marco el 1? 1 sobre de esto de acá arriba. Ahí está. Tendría un valor de 0.45. Entonces ya tengo este. Ahora me faltaría YPC. Entonces serían Y P diagonal C. Entonces serían el producto, el promedio del incremento del producto, que sería esto, dividido entre C, que sería células. Sería este. Entonces tengo un valor de 5.78. Todos estos, acuérdense, no son gramos sobre de gramo. Gramos sobre de gramo. Todos estos van a tener estas unidades: gramos sobre de gramo, gramos sobre de gramo, gramos sobre de gramo. Y el inverso, pues ya sabemos que va a ser Y C sobre dP sobre dP, y simplemente va a ser el inverso de esto. Entonces esto sería 1 sobre de el inverso de esto, y serían 0.73 más o menos. Incluso todos estos podemos redondearlo a 2 decimales nada más. Formato celdas y número y 2 decimales, y ahí está, ¿sí? Para tener valores más exactos. Ok, entonces ya tengo esto. Ahora lo que me interesa es calcular el valor de velocidad máxima y K. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a quitar esto de acá. No me gustó cómo lo calculé aquí. Es mejor calculado en Excel. Entonces yo tengo que RG va a ser igual a la velocidad máxima sobre de multiplicado por la concentración de células, por la concentración del sustrato, dividido entre de KS por más la concentración de sustrato. Esa es la ecuación de Monod. Entonces yo lo que voy a hacer es que la concentración de células está de este lado, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces serían RG sobre de concentración de células va a ser igual a mu máxima por concentración del sustrato sobre de KS más CS. Y luego pues lo que yo le puedo sacar es el inverso. Entonces lo pondría al revés: concentración de células sobre R del sustrato va a ser igual a KS. KS va a quedar dividido sobre de mu S, mu máxima sobre del sustrato. Entonces esto yo lo divido entre de mu máxima, pero yo lo dejo de esta manera: 1 sobre de la concentración del sustrato más CS va a estar dividido entre de CS, entre de mu máximo. Entonces quedaría sobre 1 sobre de mu máximo. Entonces tendría yo esta ecuación, ¿sí? Entonces podría yo sustituir estos valores.